muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias, Xóchitl, por estos minutos que le concedes al Heraldo de León y a todas las personas que nos siguen. Gracias por tu visita a Guanajuato y especialmente por estar aquí en el Heraldo de León. Gracias, Judith. Saludo a todo el público del Heraldo de León, que además sé que es de los medios más vistos aquí, así es que muchas gracias por la oportunidad para entrar con tu público. Gracias a ti. En la mañana que nos vimos en los eventos, me tocó entrevistar a varios empresarios y representantes de la sociedad civil y la coincidencia es que todos me hablaban de que tu discurso es esperanzador, que se siente tener esa responsabilidad, que la gente vio en ti abrirse una esperanza hacia algo que parecía perdido. Sí, es una responsabilidad tremenda. Yo es la palabra que más escucho. Cuando se me acerca la gente me dice, me devolviste la felicidad. Eso, híjole, así como que tú seas capaz de hacer feliz a alguien es súper padre. 2, tenemos esperanza. Y ahí está donde digo que la 4T pues creó esa esperanza, pero ya no les pertenece. La perdieron de mucha gente porque no pudieron tener la respuesta. En lugar de trabajar, dividieron, odiaron, no se dedicaron a resolver los problemas de fondo, como es el tema de la seguridad, que tanto le pega a Guanajuato, especialmente a la zona de Celaya, de Salamanca, de Irapuato menos, pero de todas maneras está ahí presente esa zona con muchísima delincuencia y sobre todo organizada. El tema de la salud, aquí en Guanajuato tienen la ventaja que el gobierno se detuvo con el sistema de salud, pero otros estados sí la gente entregaron. Está. Y el IMSS está colapsado, no hay servicio médico, el ISSSTE como si no existiera. Entonces sí creo que la gente pues ya le perdió esa confianza que le había dado al gobierno y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer una propuesta basada en el amor, basada en el servicio al prójimo, pero sobre todo construirla entre todos aquellos mexicanos brillantes y capaces y no más división, no más polarización, fifís, chairos, todo eso tiene que quedar atrás. A todos nos interesa recuperar la paz y la tranquilidad del país. Decías que un gobierno basado en el amor, pero no en abrazos sino balazos, ¿verdad? No, basados en la no división de los mexicanos, pero con mano dura a quien delinca. O sea, a los delincuentes se les vamos a aplicar la ley, tampoco esa frase de mátalos en caliente, pues no, son personas que tienen derechos humanos, pero sí tienen que enfrentar la justicia. Quien se atreva a dañar a las mujeres, quien se atreva a quitarle el patrimonio a una persona que lo ha ganado de manera honesta a través de la extorsión. La extorsión es un tema y es un dolor de cabeza y tenemos que trabajar en que las fiscalías, los ministerios públicos realmente estén del lado de las personas, evitar la corrupción y sobre todo la impunidad, porque lo que genera la violencia es la impunidad. Hay un tema, en el tópico de la inseguridad, hay un tema muy sensible que es el de las madres buscadoras. Hoy en la mañanera uno de los temas fue que López Obrador pretende desaparecer a las madres buscadoras. No quedó claro en este revoltijo de discurso, pues eso nos alarma porque en Guanajuato, por ejemplo, hoy hubo un desplazamiento de gente, autoridades, miembros de la Guardia Nacional, etcétera, para buscar. Y entonces que desde el centro nos digan que eso va a desaparecer, pues es algo preocupante y triste, ¿no? Pues a ver, si el gobierno va a hacer el trabajo de las madres buscadoras, está bien, pero no lo hace. Ha sido incapaz de buscar a los hijos de estas mujeres. Está el centro genético para detectar, pues obviamente en los cadáveres hacer los exámenes pertinentes, pero me decían, estuve con Ceci en Sonora, que es la mamá de unos jóvenes que de repente encuentran cadáveres, pero el gobierno no tiene la capacidad de hacer los estudios genéticos y mandan a las personas a la fosa común. Entonces vuelven a perder porque no saben si esos cadáveres que encontraron eran los de sus hijos. Y entonces ellas la que sienten es que debería de haber o que les deberían de permitir que al menos organismos internacionales les apoyen a tomar esas tomas genéticas para saber de una vez por todas si son sus hijos.
Las madres buscadoras lo hacen con sus propios recursos. Entran a zonas pidiéndole permiso al narco para que las dejen buscar a sus hijos. No son todas las madres las que salen a buscar a sus hijas, muchas siguen esperando la justicia en sus casas. También es el caso de Ceci de Zacatecas, que Perla Brigitte desapareció siendo enfermera, y la mamá pues va a la fiscalía, va una y otra vez a preguntar por su hija y le dicen: señora, pues ya condenamos a la persona que estuvo con su hija la última vez a 40 años de prisión, ¿qué más quiere? Pues sí, pero mi hija no aparece, o sea, que me diga dónde está mi hija. Entonces, casos como esos me encuentro muchísimos en el Senado, y yo diría grave error del presidente de reunirse con las madres de la Plaza de Mayo que desaparecieron a sus hijos y no reunirse con las madres buscadoras de México. Ahora sí que candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Habrá necesidad de legislar más al respecto? ¿O es claro esto que dices de que pedir ayuda a las autoridades de otros países para la identificación? ¿Se tiene que legislar o por qué está trabado ahí? Pues porque este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, ni permite que organismos internacionales apoyen a las madres buscadoras, ni les ayuda haciendo las tomas genéticas. Yo presenté justamente un punto de acuerdo las semanas pasadas en el Senado para que les permitan tomar estas pruebas genéticas a las madres buscadoras y que puedan identificar a sus hijos y que se les proporcione recursos económicos para que hagan estas búsquedas. Porque de verdad lo hacen con rifas de relojes, lo hacen haciéndolo de una manera muy precaria. Ceci de Sonora tiene 2 hijos desaparecidos. Y me dice ella, pues sí, uno de mis hijos efectivamente estaba metido en el narcomenudeo, lo reconozco, pero no por eso tenían derecho a matarlo y a desaparecerlo, y no por eso no tengo derecho a buscarlo. Creo que el gobierno tiene que apoyar a estas madres buscadoras, o ponerse a buscar a los jóvenes y a las mujeres desaparecidas y a los adultos. En fin, 100,000 personas desaparecidas, 40,000 personas en este gobierno. Algo tiene que pasar, pero obviamente el presidente con su negación no ayuda en nada. ¿Cómo ves tú a México en 6 años? Con nosotros, un México que le apuesta a las energías limpias, un México que va a tener una policía nacional que no va a tener mando militar. Ese es mi sueño de México, un México donde regresen las escuelas de tiempo completo, donde haya estancias infantiles para los niños, donde aprovechemos el nearshoring, que es la relocalización de empresas, porque hemos dado condiciones de certeza jurídica, de seguridad pública, y porque hay la infraestructura necesaria para exportar nuestros productos, donde los jóvenes tengan empleo, donde las mujeres no sean desaparecidas y donde hayamos reducido de manera significativa la inseguridad. No decirte que al 0%, pero ese es mi sueño, o sea, donde sí se haga un trabajo coordinado con la policía municipal, estatal y federal. Yo quisiera ver al presidente, en lugar de estar peleando en Palacio Nacional, sentado aquí en Celaya, con todos los cuerpos policíacos, con el ejército, con la alcaldesa, con el alcalde de las zonas de la región, para ver qué hace cada quien para resolver el problema. O sea, pero tiene que venir al sitio. Y yo sí recuerdo a Felipe Calderón en Ciudad Juárez, sentado, dándole la cara a las madres que habían asesinado a sus hijos. ¿Te acuerdas de este caso tan dramático de Salvarcar? Y de verdad le reclamaban, pero él estaba dando la cara. Él no viene a darle la cara a los ciudadanos de Guanajuato, y nomás dice Guanajuato, como si Guanajuato no fuera México, como si Guanajuato no necesitara de la Guardia Nacional. O sea, le quitó el dinero a los alcaldes para las policías municipales. O sea, necesitamos regresar esos recursos de manera urgente. ¿Y cómo ves tú a Guanajuato y cómo te ha tratado Guanajuato? ¿Ya vamos por esas firmas? Subieron hoy un buen de firmas, subimos más de 10,000 firmas hoy, y yo creo que en buena medida van a ser de Guanajuato, porque la gente se está poniendo a chambear. O sea, yo creo que Guanajuato, es que cuando voy a cada estado, como que cada estado se pone las pilas, se reaviva, me ubican, se animan, y entonces lo vamos a lograr, ya tenemos 303,000 firmas,
Y bueno, pues ahora la meta serán 350,000 y creo que los números son muy positivos porque son muchos ciudadanos como los que tú decías que están felices. Esperanzados. ¿Y cómo ves en general al Estado después de 30 años de gobiernos panistas? Lo veo bien. Por ejemplo, Hidalgo, mucha gente se viene a Guanajuato a trabajar, a vivir, salvo este tema de seguridad que debería de trabajarse de manera más coordinada con el gobierno federal. La parte económica bien, hay que tener mejores salarios todavía, hay que trabajar con que los empresarios tengan salarios mejores porque traigan empresas más tecnológicas. Bueno, y finalmente, si nos puedes compartir cuál es tu sueño. Mi sueño es coordinar este Frente Amplio por México, sumar al mayor número de personas posibles y sobre todo trabajar en la unidad del país, en acabar con la división, pero sobre todo de que los que menos tienen, que es de donde yo vengo, puedan tener mucho más posibilidades. Yo hoy hablaba en la mañana de lo difícil que es para un joven pasar el examen de la universidad si no se le da una regularizada desde secundaria, preparatoria, porque dependiendo la escuela donde estudies, es el nivel académico muy que tienes. Muy desnivelado, ¿verdad? Es muy desnivelado. O sea, las escuelas públicas no enseñan inglés, las escuelas privadas sí. Entonces hay un trabajo en una empresa transnacional, le van a dar preferencia al chavo que habla inglés. Entonces estás dejando fuera al que menos tiene y al que tendría que ayudarle más. Entonces necesitamos mejorar la educación de manera significativa y esto que hace el gobierno de no enseñar matemáticas, pues es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer en nuestro país. Qué bueno que Guanajuato no le va a hacer caso al gobierno federal en materia de libros de texto, porque las matemáticas y la lectura son muy importantes. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que tú quisieras agregar para nuestros lectores y nuestros seguidores en redes? Vienen tiempos muy difíciles para mí. Todo el haber intentado encabezar este frente, todo por haber intentado encabezar este frente. Es increíble que en 5 años nadie había dicho nada negativo de mí, pero levanto la mano, ataques. Créanme, soy una mujer honesta, una mujer valiente, una mujer trabajadora y echada para adelante.